En nombre de AFP Habitat y Pauta, les damos una cordial bienvenida al seminario Hablemos en Pauta, que hoy aborda el tema Inversiones y Mercado de Capitales, perspectivas para el segundo semestre del año. Como pocas veces, el mundo económico en todas partes estará atento a las distintas tasas de interés. Hoy, la Reserva Federal de Estados Unidos debiera elevar su tasa de interés. Mañana el Banco Central Europeo debiera hacer lo mismo, pero Chile va a marcar la diferencia el viernes, porque a menos que todo el mercado esté totalmente equivocado, el Banco Central, liderado por Rosana Costa, va a bajar la tasa de interés, que ha estado en 11,25% en los últimos 9 meses. Por supuesto que las decisiones que tomen los entes rectores marcan las recomendaciones de inversión para el segundo semestre, tanto para los inversionistas retail, como somos yo y ustedes que nos están acompañando, pero también para el financiamiento en general del mundo económico. Por lo tanto, se están reajustando las recomendaciones de portafolio, se está elevando el atractivo por la renta fija, que son los bonos y los distintos instrumentos, pero también la renta variable. De hecho, el IPSA de Santiago ha marcado récords históricos medido a través de los puntos en pesos, y eso aparentemente va a seguir sucediendo. Esta es la introducción que yo les quería hacer. Mi nombre es Nicolás Paut y para mí es un placer estar en este segundo encuentro del ciclo de charlas convocado por Pauta y AFP Habitat, que como lo veíamos en la introducción, va a abordar cuál es el panorama de las inversiones y el mercado de capitales para el segundo semestre de este año. Por supuesto que no estoy solo, quiero presentar inmediatamente a los 3 panelistas que nos van a dar la perspectiva para lo que queda de 2023. Primero quiero presentar a Jimena Llosa, que es socia y jefe regional de estrategias de inversión en Compass Group. Jimena, gracias por estar con nosotros. Hola, Nicolás, muchas gracias. Contenta de estar acá y gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. También está con nosotros Pablo Correa, que es director de Invest Chile, ex vicepresidente de Banco Estado, ex economista jefe de Santander y actualmente vicedecano de posgrados de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Muchas gracias a ti, Nicolás. Un placer. Y también quiero saludar a la persona que se nos conecta online desde Michigan, Estados Unidos, economista, PhD en Economía de la Universidad de Cambridge. Si bien vive en Nueva York, ahora está en Michigan, escapando del calor intenso que hay en el hemisferio norte. Él es Managing Director en Rohatyn Group y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia. Me refiero a Dalibor Eterovich, a quien vemos en pantalla. Dalibor, un saludo virtual a la distancia. Muchas gracias por invitarme, Nicolás. Bueno, yo les cuento, amigos, que ustedes van a participar con nosotros porque pueden hacer preguntas a través del WhatsApp. Anoten, por favor, por supuesto, más 569-992-20-938. Reitero, 99220938. Por favor, sean parte de esta conversación y hagan sus preguntas como si ustedes en verdad quieren tomar una decisión de inversión con sus ahorros, sacarlos de los depósitos a plazo que han estado rentando UF más 10 en el último año, llevarlo a renta fija a través de algún vehículo. Eso es lo que yo preguntaría. Los invito entonces 99220938, el WhatsApp, para que hagan sus preguntas y las conversamos acá con todos los panelistas. Inmediatamente vamos a entrar a los análisis. Jimena, ¿cómo se está moviendo el panorama de las recomendaciones de inversión con lo que están decidiendo los bancos centrales en distintas partes del mundo, nuestro país, Estados Unidos y Europa principalmente? A ver, bueno, centrémonos primero en Chile. En Chile, tú sabes, los mercados se adelantan a estas decisiones. En Chile, lo más probable es que la tasa de interés, como tú lo afirmaste, que el Banco Central baje la tasa de interés. Ahora, más bien la discusión en el último tiempo ha estado centrada en cuánto la va a bajar. Empezamos con 75, ahora el consenso se supone que la bajaría 100 puntos base, o sea, eso es, ¿no?, un 1%, o inclusive se ha dicho más, 100, 125. A ver, ¿esto significa? ¿Qué significa? Básicamente, los movimientos en la tasa de interés en una economía y en el mundo alteran, digamos, las variaciones, tienen un efecto sobre la economía. La baja en la tasa de interés hoy día es lo que se llama, está ejerciendo de política contracíclica, tratar de compensar la desaceleración económica que hemos visto en China en el último tiempo. ¿Por qué? Que ha sido
que ha sido implementada para tratar de combatir la inflación. ¿No? Con tasas de interés más altas, tú mismo lo has dicho, te conviene más tener un depósito a plazo que gastar esa plata, si se puede, o que invertirla en cosas que te dan menor rentabilidad. ¿Tú recomiendas, Ahora, Jimena, ya empezar a sacar la plata de los depósitos a Yo plazo, creo- al menos a ver. en largo plazo? Cuando estamos hablando de estos A ver, depósitos, sí. 1 año, 2 años, yo creo que hay que quizás A ver, empezar lo a que pasa es sacarlo. que en el caso de Chile, esto se suma a que a pesar de que la bolsa de Chile subió mucho las acciones chilenas el año pasado y este año llevan más de un 20% de rentabilidad, aún están muy baratas, porque la bolsa chilena se desacopló, las acciones chilenas se desacopló del mundo desde antes de la pandemia por diversos temas domésticos y después durante la pandemia también sufrió, y luego resultó en valorizaciones realmente mínimas. Entonces, lo que ha pasado es que esto coincide en bajas de la tasa de interés. La baja en la tasa de interés, evidentemente, hace que las acciones tengan una valorización mayor. Al final, la tasa de interés, tú mides, digamos, cuán rentable es una tasa de interés más baja, implica menores costos de financiamiento para las empresas. Implica que las empresas que ya han sido, que están muy eficientizadas. La crisis en Chile, las crisis que hemos pasado de todo tipo en los últimos años, han hecho que las empresas sufran mucho, pero que también se hayan vuelto muy eficientes. Hoy día tenemos, yo creo, empresas muy eficientes y baratas, las tasas están comenzando a bajar. Entonces, es conveniente o recomendable o se favorecería ir pasando de esos depósitos a plazo o de renta fija hacia acciones chilenas, manteniendo un balance, porque todavía las tasas de interés están en niveles atractivos para depósitos a plazo, pero yo creo que es el momento como de rebalancear una cartera, digamos. No sé si Pablo pensará lo mismo, pero hay diferentes visiones. Pablo, el pase te lo dio directamente Jimena. Directamente, sí. Muy bien. Claro. Mira, a ver, yo creo que efectivamente, como tú mencionabas, el Banco Central de Chile va en otro ciclo al resto de los bancos centrales. En parte porque partió el ciclo de alza de tasas mucho antes. Nosotros venimos subiendo la tasa desde mediados del 2020 Sí. y llegamos a un pic, como dices tú, hace 9 meses atrás, mucho antes que el resto de los bancos centrales. Y vamos a estar en un proceso de baja de tasas de interés que, en mi percepción, va a ser un proceso de baja de interés realmente agresivo, ¿ya? Porque más allá de que al Banco Central le importe la inflación spot hoy día, lo que le importa son si hay presiones inflacionarias hacia futuro. Y la verdad es de que hoy día tenemos una economía que está con una dinámica y una demanda tan deprimida de que esas presiones inflacionarias futuras, la verdad es de que son bastante bajas. Por lo tanto, hay pocas dudas que la trayectoria de inflación va a ser con una tendencia hacia la baja, va a llegar, ¿cierto?, en el corto mediano plazo a la meta, y el Banco Central va a tener que justamente cambiar de ser una política contractiva a ser una política que le dé gasolina, ¿ya? Y yo creo que va a tener que hacerlo relativamente rápido, porque llegó tarde, ¿ya? Probablemente debería haber comenzado el ciclo de baja de tasa antes de este viernes. ¿Y tú crees que esa baja en la tasa de interés, que va a ser agresiva, tal como decía Jimena, va a darle o va a seguir dándole un rally alcista a la bolsa de Santiago, a las acciones chilenas, como lo hemos visto, me parece, bueno, durante todo el año, pero sobre todo en los últimos días? Sí, pero hay que ser cuidadoso, ¿ya? Porque uno mira, ¿cierto?, el IPSA, y uno dice, mira, el IPSA llegó a su máximo, llegó a 6.300 puntos, pero el IPSA no es lo que era hace 10 años atrás, que era un montón de, por lo menos 40 acciones, donde todas tenían liquidez relevante. Hoy día el IPSA lo puede mover simplemente porque se mueven 2 o 3 acciones. Claro. ¿Ya? Si sube mucho SOKI, subió el IPSA. ¿Ya? Entonces, cuando tú vayas a entrar al IPSA, ojo a cuáles vas a entrar. Porque, por ejemplo, si tú te fijas en el sector exportador, como dice Jimena, es un sector de que es muy eficiente, está bien gestionado, va a tener un tipo de cambio, un peso más depreciado, y probablemente va a tener un ciclo de mayores ganancias. Pero si digo, mira, ¿sabes qué? Voy a entrar a un retail con el consumo cayendo y probablemente cayendo durante un tiempo que todavía le queda, bueno, son 2 sectores totalmente distintos. Entonces, una cosa es decir, mira, renta variable versus renta fija, pero cuando entro a la renta variable, ¿a qué entro? ¿A qué sectores? Y no todos los sectores se van a comportar igual, y parte de eso
es lo que está detrás del Banco Central. El Banco Central está tratando de incentivar, ¿cierto?, que los sectores más vinculados al consumo, sobre todo, se empiezan a recuperar. Bueno, más adelante vamos a entrar a la sintonía fina de respecto a cómo entrar al IPSA, qué vehículos, qué tipo de formas de inversión. Pero yo quiero inmediatamente ir a Michigan, donde está Dalibor Eterovich, y preguntarle directamente, Dalibor, porque hace poco yo entrevisté a una persona que lidera la estrategia para América Latina de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. De hecho, las AFP como Habitat los contratan para precisamente que le administren sus fondos, especialmente en el extranjero. Y esta persona me dijo, están preguntando bastante más por Chile que lo normal. Y te quiero preguntar, Dalibor, si es así, si el hecho de que el Banco Central les vaya a bajar la tasa de interés de la forma más agresiva, según muchos han dicho, en el mundo desde que hay registro. No sé si será para tanto, pero bueno. Y estas perspectivas del IPSA realmente hacen que desde afuera estén preguntando bastante más por Chile. Yo creo que hay mayor interés, particularmente una vez que se fueron de alguna manera solucionando algunos de los problemas que, particularmente políticos e institucionales, que estaba teniendo el país y que estaban generando una prima por riesgo más alta. Una vez que esa incertidumbre empieza a minorar, genera, dado como mencionaban los panelistas anteriormente, había generado una desviación en los precios importante con respecto a los promedios de evaluación histórico que tenía tanto la bolsa como también la moneda. Y eso empieza a ajustarse en la medida que la incertidumbre ha ido disminuyendo. Ahora, yo tengo una visión un poquito distinta a la que recientemente mencionaron respecto a la política monetaria en Chile. Primero, estamos en un ambiente en que es bastante inusual de que un banco central emergente empiece a bajar tasas cuando todavía los bancos centrales core de países desarrollados están subiendo tasas de interés. Entonces, vamos a tener al menos en esta primera semana esa alta divergencia, en el cual es probable, como tú mencionabas, que la política monetaria en Estados Unidos suba o el Reserva Federal suba 25 puntos base y Chile genera un recorte que puede ser bastante alto, hasta 100 puntos base mencionaban inicialmente, puede ser en torno a eso algo un poco menos, pero el tema es esta divergencia. Esta divergencia tiene, obviamente, efectos importantes sobre la moneda. Y eso es lo que hemos visto en las últimas semanas, en las cuales el peso chileno se ha desacoplado de otras monedas emergentes, también latinoamericanas. La diferenciación con el real brasileño ha sido importante y de alguna manera te anticipa que en caso de que el Banco Central mueva la tasa de manera muy agresiva, como mencionaba Pablo, puede generar una depreciación que al menos transitoriamente puede frenar o desacelerar la velocidad en la cual la inflación va cayendo. También es interesante ver, cuando tú comparas en Latinoamérica, el nivel de inflación propiamente tal en Chile todavía está bastante alto. Yo comparto que va hacia abajo, pero todavía está en 6-7% corriendo en términos arriba de 5% cuando tú lo miras en trimestre contra trimestre. Si tú ves Brasil, que tiene una tasa de interés de política monetaria similar a la chilena, está corriendo al 3,5%, 4%. Y aún así ellos han tratado de consolidar aún más la tendencia, estar completamente seguro que llega antes de empezar a bajar. Probablemente también van a bajar. Todo esto me lleva a pensar de que hay espacios para ajustes a la baja, y eso probablemente lo vamos a ver el viernes cuando empiece a bajar, pero yo no lo llevaría, al menos inicialmente, a pensar de que aquí hay digamos, un espacio para transformarse en expansivo. O sea, todavía la baja probablemente acompaña tratando de mantener una tasa de interés real restrictiva, al menos hasta final de año, y de ahí en la medida que la macroeconomía vaya acompañando, quizás pueda haber y darse más espacio. Bueno, muy interesante porque en este panel tenemos los dos mundos que se habla tradicionalmente en la política monetaria. Una persona más halcón, como vemos a Dalibor Eterovich, y unas personas más palomas, como Pablo Correa y Jimena Llosa. Halcón significa los que creen que los bancos centrales van a ser más reacios a bajar fuertemente la tasa de interés porque están todavía muy preocupados de la inflación o, como dice Dalibor, del diferencial de tasas, o más palomas, como Jimena y Pablo, que hay que simplemente empezar a bajar la tasa porque hay que impulsar la actividad y ya las presiones inflacionarias están cediendo. Bueno, antes de seguir con esto, amigos, yo les quiero decir que en AFP Habitat tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online. Es accesible,
confiable y con la asesoría personalizada de siempre. Inicia tu trámite de pensión en www.afphabitat.cl. Bueno, quedó bastante claro las opiniones respecto a lo que va a hacer el Banco Central el viernes, pero Dalibor, un poco también con lo que había dicho Jimena y Pablo, ¿qué recomendación darías tú con respecto a las perspectivas de cómo van a estar las herramientas de inversión en el segundo semestre? Precisamente con esta discusión de las tasas de interés, aquí la recomendación era un poco salirse los depósitos a plazo y entrar quizá a la bolsa en Santiago. De ahí vamos a discutir el mecanismo más idóneo. ¿Cuál es tu perspectiva? Voy a partir por la parte externa. O sea, la parte externa es probablemente el Banco Central, la Reserva Federal, va a subir la tasa de interés en torno a 25 puntos base y probablemente se va a hacer la última alza del ciclo. Ahora, si uno mira de la perspectiva macro general en Estados Unidos, las condiciones para realizar una pausa prolongada están ahí. Tienen unas expectativas de inflación bien ancladas en torno al 2%, la economía está creciendo en torno a potencial o algo por debajo y además la inflación ya, al menos incluso en la parte core, está mostrando una tendencia a la baja y probablemente una convergencia a la meta hacia finales del próximo año. Estos son como las condiciones para parar, que yo creo que estaban en Chile hace algunos meses y hoy en día ya están más claras en Estados Unidos. Pero para bajar necesitas más. Y necesitas ya de que la core inflation o inflación subyacente esté corriendo, a mi juicio, más cerca del 3%, y todavía está corriendo al 4%. Y por lo tanto no vamos a verla probablemente esa dinámica hasta en la mitad del próximo año o al menos el primer trimestre del próximo año. Eso significa que la tasa de interés en Estados Unidos va a quedar en estos niveles de 5,25 o por un periodo más bien prolongado, 6, 7, 8 meses. Y esto te va a generar, obviamente vas a tener tasas altas en el mundo desarrollado. Algunos países emergentes pueden bajar tasas o si bajan de manera muy agresiva les deprecia la moneda. Entonces ahí hay un tema respecto a tu relación en el portafolio entre dólar y monedas local. También tasas altas en dólares en Estados Unidos y que se mantengan así por al menos un tiempo probablemente benefician todo lo que son los carry. Los carry es cuando tú buscas un diferencial de tasa, buscar inversiones que tengan una tasa de interés más alta que la que te está dando hoy en día las tasas en dólares o de corto plazo en dólares. Y ahí tienes bastantes oportunidades. Por ejemplo, si tú miras los corporativos emergentes en dólares, tanto el que sería el CENBI, están hoy en día con tasas en torno a 7% en dólares. Cuando te vas a los CENBI High Yield o de alto rendimiento, están más cerca del 9,5% en dólares. Entonces son tasas que, si uno lo mira 2-3 años atrás, eran impensables en términos de retorno y sin tener el riesgo de moneda. Ahora, si uno quiere tomar estas posiciones de riesgo de moneda, busca lugares en los cuales la tasa de interés interna esté alta. Chile era uno de esos lugares hasta ahora. Probablemente hasta el viernes cuando parte este ciclo baja. Todavía la tasa va a estar alta y va a quedar algo de carry. Pero lo que voy es que vas a buscar a nivel global y eso también exacerba, como mencionaba, la potencial depreciación del peso. Vas a buscar lugares que te entreguen un retorno más atractivo. Y Brasil es uno de ellos, México es otro, Sudáfrica es otro. Y dentro de Asia, a niveles más bajos, Corea también e Indochina. O sea, en resumen, lo que tú estás diciendo, apostar por mercados emergentes. Diría buscar en general. Yo creo que estamos en un ambiente, dado que las tasas en Estados Unidos se van a mantener en estos niveles por algún tiempo, buscar lugares que te entreguen carry. Y son básicamente tasas más altas. Los mercados emergentes tienden a ser, en general, esos lugares. Por lo tanto, sí, tú probablemente en un portafolio vas a tener un overweight con respecto a los emergentes. Pero tienes que ser selectivo, porque países en los cuales la tasa baje mucho ya no van a ofrecerte ese retorno, y por lo tanto vas a tener que rotar dentro de los emergentes hacia lugares que tengan mayores tasas. Jimena, aquí ya Dalibor planteó, no digo una opción distinta a la que usted mencionaba, porque aquí nos centramos en analizar el IPSA, pero me parece que es complementaria. Sí, es complementaria, porque en realidad son diferentes ángulos. Al final, cuando una persona ve cuál es su ahorro / inversión, ¿no? Tú hoy día tienes acceso, no necesitas ser ni experto ni tener altos montos de dinero para invertir. O sea, hoy día el acceso a los mercados locales y globales está para todo el mundo a través de
aquí en Chile se puede traer a través del banco, de la cuenta corriente, de fondos mutuos. En el caso de las AFPs lo hacen, ¿no? Y ahora todo va a depender ahí de la persona, de los años que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en términos de la decisión, y yo estoy de acuerdo con Dalibor, porque hoy día el ahorrante chileno tiene la decisión, acciones Chile, renta fija Chile, acciones globales, renta fija global. En términos de la renta fija global, yo creo que hoy día, como dice Dalibor, el tema de tener rendimientos o yields que le llaman en deuda emergente con empresas que tienen endeudamiento a la baja, fundamentos sólidos, yo creo que es un excelente momento para la deuda emergente en dólares. Porque claro, lo que está pasando acá con los bancos latinoamericanos, claro, no es que hayamos sido, fuimos los vivos o quedamos bien en todo este proceso de ajuste porque creo que tenemos memoria en el ADN de lo que fueron los procesos inflacionarios en los 80 y hasta principios de los 90. Entonces, el Banco Central de Brasil, el Banco Central de Chile, los bancos centrales latinoamericanos, todos empezaron a ajustar mucho antes que los bancos de los países desarrollados, que claro, esto no se veía desde los 80 y la inflación se nos había perdido después de la crisis financiera. Entonces, yo creo que dentro de esa cartera que tiene acciones chilenas, globales, renta fija, chilena global, hoy día hay opciones atractivas en renta fija global en mercados emergentes, completamente de acuerdo con Dalibor. Yo creo que te están dando tasas que no veíamos hace mucho tiempo. Y más bien, en el caso del tema local, sí... Antes de eso, Jimena, Sí. Para una persona que nos está viendo ahora y dice, ya, pero ¿cómo lo busco? Generalmente están mencionados así la nomenclatura. Fondos, renta fija, que hoy deuda día- de países emergentes. Hoy día, no sé, en el banco que uno, no voy a mencionar nombres, pero el banco que uno tenga, o sea, tiene fondo mutuo, porque es que no está, y eso ahí un poco tiene que entrar la cultura, y yo creo que en las generaciones más jóvenes está la cultura de que yo voy al banco y no es como mi libreta de ahorro el depósito a plazo. El banco que yo esté en Chile, tengo fondo mutuo, acciones chilenas, fondo mutuo, Claro. deuda emergente, fondo mutuo. Ahora, el tema es claro, el tema es que tener confianza pero yo creo que está relativamente al alcance de todas las personas, que tienen que tomar en cuenta su realidad, porque acá la gente, como te digo, no tiene que ser experta ni tener muchísima plata para invertir. Claro, Lo que porque sí- la idea es tampoco que las personas tengan que meterse a los estados financieros de las corporaciones Eso no, en eso Brasil no. para ver cómo está el No, nivel de deuda. no. Por eso Las simplemente personas basta tienen que tener con el cuatro- concepto. Sí. Fondo que invierta en deuda de países emergentes. Sí, ojo, pero las personas tienen que tener algo clarísimo. Lo que tienen que tener claro las personas no es ser expertos en compañía, sino tener en cuenta su edad, su horizonte, para qué quieren esa plata, Claro. su objetivo y cuán tolerantes son al riesgo. Porque yo le puedo decir a todos, no, métete a acciones chilenas, pero tienes que ser tolerante a que eso se puede mover más que tu depósito a plazo. Entonces, combínalo. Esas son cosas que lo que tienes que tener en cuenta es conocerte a ti mismo y que la persona que te asesore bien. Pablo, abrimos ya la cancha de opciones de inversión, la Sí. ampliamos bastante. Sí, pero déjame ir un poco más atrás, pensando en el inversionista, persona natural chilena. ¿Ya? Al final nunca hay que olvidar que cuando uno invierte en un activo financiero, está invirtiendo finalmente en algo real que está detrás de eso. ¿Ya? Y estamos hoy día, como decía esto, en un ciclo donde los cambios de las tasas de interés están reflejando un cambio en el ambiente. Vivimos un choque inflacionario y, como decía Jimena, en América Latina estábamos un poco más acostumbrados, en el mundo desarrollado menos acostumbrados. Post pandemia, un choque inflacionario como hace varias décadas que no teníamos. ¿Ya? Y independiente de la velocidad, independiente si, como dice Dalibor, vamos a mirar este o este otro indicador, el tema es de que ese choque inflacionario está desapareciendo. ¿Ya? Y estamos volviendo a una normalidad que es inflaciones relativamente bajas, estables y más predecibles. ¿Ya? La velocidad de convergencia podemos discutir, pero estamos cambiando a nivel global en ese ciclo. Lo otro es de que si nos vamos hace 6 meses atrás, estamos pensando que la economía real del país más importante del mundo, Estados Unidos, sí o sí caía en recesión. ¿Ya? Y hoy dicen, mire, ¿sabes qué? La probabilidad de recesión es relativamente baja, un 5%, y parece de que van a zafar en buen chileno. ¿Ya? Entonces estamos en un mundo, ayer el Fondo Monetario publicó su nueva estadística, aumentó. Las mejoró. Las Exacto. mejoró.
Entonces dice, mira, esta es una economía que en general, ¿ya?, está en un mejor pie, ¿ya? Y cuando la economía real, ¿ya?, las cosas de verdad están en un mejor pie, las herramientas que lo reflejan, que son los activos financieros, empiezan a subir de precio. El riesgo siempre está, ¿ya? Siempre va a haber un riesgo, ¿cierto?, de que Putin se vuelva aún más loco y bloquee toda la exportación de granos de Ucrania y sube el precio de los alimentos. Siempre hay riesgos. Pero a nivel fundamental estamos en una situación de menos inflación y con una economía más resiliente. Y por lo tanto, los precios de las cosas reales van a subir. Eso es muy importante y me gustaría que los tres opinaran de que hace 2 años todos los fundamentos indicaban que todo estaba mal y yendo hacia peor. Exacto. Y parece que así fue. Ni siquiera hace 2 años sabíamos de la invasión de Rusia a Ucrania. Que esas son cosas que al final uno no puede prever, no está en la hoja de cálculo de nadie como algo que vaya a pasar con alguna probabilidad, porque son cosas que están fuera del manejo de los bancos centrales, de los gobiernos, bueno, excepto los que toman estas decisiones bastante locas, como tú mencionas. Pero eso quiero preguntarles, porque ahora entonces, para que las personas lo tengan en claro, todos los fundamentos con más o menor intensidad están para buenas noticias en Chile, en el mundo en general. Un poco ese es el mensaje que tú estabas dando, Pablo. Yo creo que estamos en un punto de inflexión, como te digo, no exentos de riesgos, pero sí es un punto de inflexión, ¿ya? Es difícil, como te digo, hace 6 meses atrás había mucha incertidumbre respecto a qué iba a pasar con el sistema bancario norteamericano, y hoy día, como te digo, las perspectivas de crecimiento están un poco mejores. En el caso de Chile estamos bien por debajo del promedio global, y yo soy convencido, como te digo, de que el ciclo inflacionario post-pandemia se acabó, ¿ya? Y pues en los mercados desarrollados todavía les queda un poquito por subir la tasa, pero como decía Dalibor, oye, mira, esta es la última y una pausa, y ya no vienen más. Y en Chile estamos discutiendo, oye, mira, ¿cuán rápido vamos a bajarla? Claro, la magnitud, no si el Banco Central la va a bajar o no, sino que la magnitud. La magnitud, ¿ya? O cuán extensiva. Sí. Entonces, es un punto de inflexión. Y en ese sentido, estamos entrando en un ciclo distinto, donde, como decía Jimena, bueno, yo, inversionista, persona natural, a ver, la plata la voy a ocupar en 1 año, en 5 años, si baja un poco la bolsa, ¿me va a doler la guata o no me va a doler la guata?, etcétera. Y sobre esas consideraciones, ¿dónde me ubico mejor? Es que eso es punto importante, Jimena, porque estamos hablando de los depósitos a plazo que vienen un poco a salirse, pero todavía están buenos. 5%, UEFA más 5% en 1 año. Recordemos que hace 4 años los depósitos a plazo no rentaban absolutamente nada. Entonces, esa perspectiva de Pablo de que todos los fundamentos hablan de que al menos va a estar yendo hacia algo positivo, eso también tiene que darle confianza a las personas de que pueden tomar un poco más de riesgo ahora o invertir con mayor seguridad de lo que era hace 2 años. A ver, yo creo que yo creo, sí. Lo que pasa es que, como dice Pablo, yo creo que hay que, sobre todo para la gente que nos escucha, yo creo que en ese sentido hay que ser bien claro. Nosotros estamos acá trepados un poco en el mundo financiero, donde las rentabilidades, los precios de las acciones se adelantan a un ciclo que viene mejor. Lo cual también puede contrastar con la persona que hoy día nos está escuchando, porque, como dice Pablo, hay que tener en cuenta, tenemos el mundo real, y el mundo real está llegando a, digamos, al menos lo que nosotros pensamos es que estamos llegando como al mínimo de esta desaceleración que ha generado las alzas de tasas de interés. Entonces, la gente que está en la calle puede decir, oye, ¿qué hace esta gente hablando que todo está maravilloso? Cuando en realidad julio, agosto y septiembre pueden ser los meses, digamos, de lo que se llama la cima con de la parte más abajo del ciclo financiero, entonces, del ciclo económico. Entonces, el hecho de que ese punto de inflexión en la economía está viniendo y de repente en la economía real eso puede estar siendo muy duro, sí, es momento de que esos ahorros que la gente logra ahorrar o los tiene, digamos, invertidos en depósito a plazo, sería conveniente o favorable que, dependiendo de un montón de características, las vaya poniendo en otro tipo de inversión. Pero un poco quería bajarme al mundo real, porque de repente uno suena que habla desde que todo está maravilloso y no, o sea, la persona a pie no sienten que es maravilloso. El mundo real, por ejemplo, que se ve en el comercio, las ventas del comercio están bajando hace 6 meses sin parar, pero es que hace 2 meses era al revés, hace 2 años era al revés. Exacto. Todo el mundo financiero, todo el mundo en distintos rubros estaba pésimo y las ventas del comercio estaban disparadas. Bueno, factores idiosincráticos, como dice el Banco Central, como los retiros de fondos y el IFE universal, sí, pero lo hay que esperar, dispararon. hay factores.
Estamos yendo hacia una recuperación, las tasas de interés van a ayudar a esa recuperación, estamos tocando el mínimo del ciclo, los mercados se han adelantado y podemos aprovechar nuestros ahorros que rindan un poco más. Dalibor, ¿tu impresión también está en el mismo sentido de que, independiente que pueden haber sorpresas, por supuesto, pero eso no se pueden anticipar, todo indica que en distintas partes del mundo las perspectivas son mejores, son auspiciosas y eso es lo que demuestra también los precios de los activos? Yo la verdad comparto plenamente con lo que Pablo mencionaba y también lo que decía Jimena. Yo creo que estamos en un punto de inflexión. Yo creo que también es importante entender que los puntos de inflexión a nivel macro tienden a venir acompañados con mayor volatilidad de los activos financieros. Y esto ocurre porque, digamos, a veces, como dice, tener mucho de cosas buenas, ¿verdad? Lo que está ocurriendo hoy en día a nivel global, y voy a enfocarme aquí en Estados Unidos un poco más, es que está justamente como mencionaba Pablo y Jimena, la inflación va cayendo y pareciera ser de que va... yo creo que podemos discutir acerca de si la convergencia está tan clara, pero va hacia abajo. Y al mismo tiempo tienes una economía que ha estado muy resistente, que ha andado bien y está corriendo, como yo mencionaba, algo por debajo de potencial, ni siquiera mucho por debajo de potencial. Entonces, basta, si tú piensas, la prescripción de política de tener una inflación cayendo y una economía resiliente es, bueno, quizás pausar y eventualmente se puede ir ajustando en la medida que el nivel de inflación la tasa se podría ir ajustando a la baja en la medida que la inflación va cayendo. Pero basta que una de esas variables cambie para que la prescripción de política cambie completamente, que sería que tuvieras sorpresas inflacionarias. Y tú mencionaste una serie de riesgos que son riesgos de muy difícil cuantificación, pero que están ahí. La guerra rusa sobre Ucrania se mantiene, hay tensiones geopolíticas con China, hay una serie de cosas. Entonces, a veces uno después cuando ocurren estas cosas se sorprende, bueno, esperemos que no ocurran, pero básicamente basta que la variable inflacionaria dé sorpresas, digamos, negativas, al alza, para que las tasas vuelvan al menos a mostrar una tendencia alcista, al menos aunque sea en el corto plazo. Entonces la volatilidad natural de este activo va a estar ahí. Y es por eso que también cuando tú entras en estos ciclos de inflexión, normalmente hay un proceso de toma de riesgo que debe ser también gradual. Uno de los precios, y ahí justo es donde coincido más con Jimena, en términos que los precios anticipan. Entonces, tú vas de alguna manera generando un aumento gradual en tu toma de riesgo para que en caso de que sea alguna de estas sorpresas negativas que están ahí, no te permitan al menos tener la capacidad de reaccionar, ya sea disminuyendo el riesgo o si es que ves oportunidades tomándolo más. Entonces, normalmente cuando estos cambios de ciclo ocurren, uno parte tomando riesgo a través de la renta fija, y a la medida que la renta fija y las primas por riesgo van cayendo en esta clase de activos, vas tomando, probablemente después del investment grade, que han dado bastante bien en todo el grado de inversión alto, mayores empresas, bonos corporativos, que han dado bastante bien desde inicio de año, te vas moviendo a high yield o alto rendimiento, y después vas tomando equity o renta variable, que es justamente donde se da normalmente la última parte, ya el ciclo ya está más claro que cambió, y ahí tomas la mayor cantidad de riesgo dentro de tu portafolio. Bueno, yo les anticipo que a cada uno de ustedes les voy a pedir que nos armen un portafolio con porcentaje a renta fija, renta variable, local e internacional. No se los voy a preguntar al tiro para que ustedes la vayan pensando, porque obvio, si eso al final es la recomendación más simple para las personas que nos están viendo, y aquí yo también aprovecho de hacer una consultoría. Sí, absolutamente. Eso es lo bueno de conocer estos seminarios. Pero yo no soy el que hace solamente las preguntas. Ustedes también pueden hacerlo a través de la transmisión. Les reitero el WhatsApp disponible para que ustedes envíen sus preguntas para que las contesten Pablo, Jimena y también Dalibor. Más 569-9922-0938. Reitero, tomen nota. Más 569-9922-0938. Hagan la pregunta, la mostraremos en pantalla y aquí ellos la van a responder. Dalibor puso un tema muy importante. Si se da este diferencial de tasas de Estados Unidos subiendo y el Banco Central de Chile bajando, ¿qué es lo que se produce? Se dispara el dólar. Lo hemos visto porque rondando 830 pesos en el último tiempo. ¿Eso es algo, Pablo, que tú crees que se puede exacerbar si se
confirman las proyecciones de que hoy la Fed va a subir la tasa de interés, mañana lo hará el Banco Central Europeo y el viernes Chile la baja, que el tipo de cambio en nuestro país se va a depreciar. Es decir, el peso vale menos y el dólar vale más. Uh-huh. Mira, como decía Jimena, una máxima, ¿cierto?, de que los mercados anticipan. ¿Ya? Yo ayer estaba haciendo clases y un alumno me decía, oye, mira, tú dices que el Banco Central va a bajar la tasa 100 o 125, pero la encuesta de economistas dice 75. Y le decía, no le creas a los economistas. No mire la encuesta de los economistas, siendo yo economista. El economista, la definición de economista es la persona que mañana te va a decir por qué lo que te dijo ayer no se cumplió hoy día. ¿Ya? Y te va a dar una explicación razonable. Créele a los precios. ¿Ya? Créele a la gente que efectivamente está metiendo su dinero donde está su discurso. Cuando hoy día, ¿cierto?, el tipo de cambio ha corrido 30 pesos en una semana, es básicamente porque hay gente que está diciendo, ¿sabes?, de que efectivamente el diferencial de tasas se va a cortar, ¿ya? La Fed va a subir la tasa, el Banco Central de Chile la va a bajar, y por lo tanto ese carry del que hace mención Dalibor, que básicamente es arbitrar entre tasas de interés y que se reflejan en el precio de la moneda, se va a ir disminuyendo y el tipo de cambio que nosotros vemos en la calle, ¿cierto?, el dólar va a subir. Y eso ha sucedido. Si tú me preguntas cuál sería la sorpresa es que el Banco Central el viernes baje la tasa 50 puntos. ¿Ya? Y probablemente entonces veamos un tipo de cambio en 812. ¿Ya? Sí, hasta ahora, al único que yo he visto, que lo he dicho públicamente, a alguien que lideró el Banco Central, que fue Vittorio Corvo, lo dijo en una entrevista en la semana, que él cree que el Banco Central va a ser más cauto de lo que todos piensan. ¿Ya? Entonces, de los pocos. Claro, de los pocos. Viendo las declaraciones de los consejeros, viendo lo que fue la reunión de política monetaria pasada, donde ya tú tenías divergencia 3-2, donde después de eso 2 consejeros salieron públicamente en los medios diciendo, mira, en realidad debiéramos haberlo hecho antes, vamos a ser un poco más agresivos, creo que es poco probable y creo que eso se refleja en la valorización del tipo de cambio hoy día, lo que ha pasado. ¿Ya? Por lo tanto, lo que mencionaba Dalibor, se dio, ya están los precios. No tienes que esperar el lunes, ¿cierto?, para que veas una sobrereacción o un overshooting, que lo llaman. Yo, como te digo, creo que más bien sería una sorpresa si la Fed, por ejemplo, no sube la tasa, el Banco Central la deja en 50 puntos, se apreciaría nuestro tipo de cambio y no viceversa. ¿Tú crees entonces, Jimena, también lo que dice Pablo, de que el dólar ya subió lo que tenía que subir, siempre y cuando se cumplan las proyecciones tanto de la Fed como del Banco Central de Chile, que eso ya se anticipó? Sí, yo creo que el dólar hoy día incorpora, como dice Pablo, una caída de entre 50 y 100 basis points de la tasa en Chile y una alza de 25 puntos base o basis points en Estados Unidos. Y por otro lado, yo también creo que dada la inestabilidad y la volatilidad de los mercados de renta fija y las tasas de interés, los bancos centrales, creo que no quieren sorprender mucho al mercado. Porque hay mucha, en los últimos años han pasado cosas que no nos esperábamos, una pandemia, guerras, etcétera. Entonces, los ánimos están un poco, digamos, volátiles. La volatilidad que vemos en las tasas de interés ahora, que es mayor al que se ve en los mercados de renta variable, en las acciones, que en general no es así. Entonces, yo creo que los bancos centrales también, un poco para manejar expectativas, van a tratar de no sorprender al mercado. Claro, la sorpresa sería que Chile baje 50 puntos base. ¿Dónde va a estar el dólar? No tengo la menor idea. Porque el dólar, o sea, los mercados, los economistas también, o sea, nos matamos haciendo modelos para predecir el dólar y al final ese modelo se da y converge al dólar que debería ser de largo plazo. En el corto plazo, el dólar pues, se mueve mucho por expectativas y flujos de corto plazo y especulación. Ahora, yo creo que el dólar hoy día ya incorpora lo que te acabo de mencionar y estoy de acuerdo con Pablo que esas sorpresas podrían hacer bajar el dólar. Ahora, el dólar más alto también te influye, el dólar más alto esto le va a pegar a la inflación. Sí. ¿No? O sea, para el alza, pero igual yo creo que la tendencia en Chile es hacia la baja. Aunque los que están en el fondo A de los multifondos están contentos cuando el dólar sube porque sube los precios, por lo menos estoy en el fondo A y... En pesos, sí, sube los precios. Uno sufre por la inflación, es verdad, lo que uno compra afuera pega más en la tarjeta de crédito internacional, pero... Es pena, el tema es que estén en el fondo A quienes deben estar en el fondo A. Yo no me movió nunca, Bueno, claro, cuando... O sea, estoy bien, estoy bien.
Supongo que sí, en la medida que uno vaya haciéndose un poco, uno vaya siendo mayor, yo creo que hay que ser consciente de tus horizontes y esas cosas, seguir moviéndote de fondo. Muy bien. Te A ver, Pablo. acaban de decir viejo, Nico. No, me parece que está en el fondo A. Te acaban de decir de que ya no está para el fondo A. En 2 semanas cumplo 40. Eso iba a decir yo. Eso iba a decir yo. Jimena, en 2 semanas cumplo 40, estoy sensible, así que... Entonces me hace sentir pésimo. No, porque- no. O será que viene, más bien el comentario viene de alguien que tiene más años que tú. Jimé, volvamos al dólar. ¿Qué te parece? Mejor, completamente de acuerdo. El tema lo puso Dalibor y obviamente es muy presuntuoso decir que el dólar solamente depende de los factores de Chile. Y quiero preguntarte, Dalibor, porque el dólar se ha estado apreciando en el mundo entero. ¿Tú crees que eso va a seguir al menos por factores internacionales? A ver, yo creo que hay, como siempre, hay cosas de largo plazo que tienden a ser apoyadoras, a tener un dólar más débil como parte del ciclo. O sea, por ejemplo, si tú miras métricas simples de evaluación como el tipo de cambio real contra norteamericano contra su promedio en los últimos 15, 20 años, está en torno a 7 a 10% sobrepreciado. O sea, todavía, a pesar de que ha corregido una parte importante desde el tercer trimestre del año pasado, todavía queda un gap importante con respecto a sus valuaciones de mediano plazo. Y después se ocupan modelos más sofisticados que miras, por ejemplo, el déficit de cuenta corriente, déficit fiscal, etcétera, te llevas a conclusiones relativamente similares. También es tradicional de que cuando la Reserva Federal pausa, y cuando pausa con la dirección de que el siguiente movimiento sea a la baja, este ciclo de bajas tiende a tener persistencia y por lo tanto también apoya a generarte una depreciación multilateral del dólar. Así que yo diría, si tú me apuras hablando de mediano plazo, hablando de un par de años, es probablemente el ciclo del dólar es más hacia la debilidad, dado el punto de partida y también donde están las condiciones macro. En el corto plazo, sin embargo, hay un par de factores que podrían generarte volatilidad con respecto a esa tendencia. El primero es la situación en Europa. Hasta ahora, el mundo en general y las monedas emergentes en general han andado relativamente bien porque cada vez de que la Reserva Federal se muestra más hawkish, más halcón, como tú mencionabas, o quiere subir más la tasa, el Banco Central Europeo se muestra aún más halcón y quiere subir la tasa aún más en términos diferenciales con respecto a Estados Unidos y por lo tanto eso ha permitido de que el euro no se deprecie, incluso se ha apreciado en los niveles más bajos que vimos en algún momento el año pasado. Y por lo tanto, esa apreciación del euro genera espacio multilateral para que las monedas emergentes también se aprecien. Entonces, el riesgo es que la economía europea, que pareciera estar más complicada en términos de crecimiento que la norteamericana, también empiece a requerir tasas de interés más bajas o al menos que el ECB que el Banco Central Europeo no pueda seguir subiendo la tasa. Y ahí puede darse una divergencia de los bancos centrales, el cual podría depreciar, al menos momentáneamente, el euro y eso te generaría vientos en contra para las monedas emergentes. Un segundo tema es la desaceleración en China, que también ha venido mostrando la economía china bastante menos resiliencia o al menos crecimiento dado las condiciones iniciales de apertura de la economía del año pasado. Se esperaba que una vez que abriera la economía, dado que la mantuvieron cerrada por tanto tiempo, ibas a tener un crecimiento al menos de un par de años para recuperar ese tiempo perdido, si quieres decirse así. Eso no ha ocurrido y hay temas con el real estate, con el sector inmobiliario, que es muy grande dentro de la economía china y eso podría generarte menores crecimientos. Y el tercer punto, que ahí voy a meterme más a la parte chilena, yo comparto de que los movimientos de corto plazo de la tasa de interés en Estados Unidos y chilena probablemente están bastante incorporados hoy en día. Y más que decir si es que la moneda chilena va a depreciarse o apreciarse, que como mencionaba Jimena, los economistas son muy, muy malos para hacer eso, somos menos malos para hablar de términos relativos. Y mi call sería de que dado que el Banco Central chileno pareciera ser que va a ser más agresivo que el resto de los emergentes en su baja de tasa, es probablemente
peso chileno, ya sea para arriba o para abajo, va a ser un underperformance, va a tener menos performance que sus monedas similares, monedas en las cuales el Banco Central sea más resistente o menos agresivo en las bajas, como pareciera ser Brasil, México, Sudáfrica que mencionaba, probablemente van a tener mejor retorno y mejor performance comparado a la del peso chileno. Muy bien, nos quedan 15 minutos. ¿Y se acuerdan del programa El Tiempo es Oro? Ahora el tiempo es platino prácticamente. Así que vienen las preguntas que nos están haciendo las personas a través del WhatsApp. Entonces les propongo a cada uno de ustedes unos 30 segundos para responderla. Aquí los pongo en aprietos. Y empezamos con Pablo Correa. ¿Y cuál es la pregunta? Y esto me hacen énfasis, eso es lo más preguntado por las personas. ¿Qué es? Y lo vemos ahora en pantalla, la vamos a desplegar. Actualmente, ¿existe algún instrumento como alternativa a un depósito a plazo? Lo hablamos, pero si le preguntan esto, ya, no más depósito a plazo por un tiempo. ¿A dónde voy? 30 segundos, Pablo. Para un inversionista que le gusta el depósito a plazo, que asumo que tiene tolerancia al riesgo bajo, yo creo de que hoy día tomar renta fija de duración alta para aprovechar el rally de baja de tasa sería una alternativa. ¿Cuántos años? Fondos de, no sé, una duración de 5 años, algo así. Perfecto, renta fija de 5 años. Jimena, alternativa al depósito a plazo. Exactamente la misma que dijo Pablo. Para una persona que, si es una persona que es de depósito a plazo, me iría a un fondo mutuo con quizás un poco más de duración, hasta 9-10 años. Si es una persona que le ha sacado provecho a los depósitos a plazo, a tasas que no han estado nunca en Chile, llevaría la mitad a un fondo mutuo acciones chilenas. Muy bien. Dalibor Eterovich, alternativa a un depósito a plazo en estos momentos. Creo que tasas cortas en dólares o a una duración algo más corta que lo mencionó Pablo, probablemente 2 años si quieres estar en tasas locales. Muy bien. Primera pregunta de las personas. Estuvieron muy bien en los tiempos. Vamos a la siguiente pregunta que viene desde el WhatsApp. Esta también es de las más preguntadas. ¿Qué fondo conviene mantener durante el segundo semestre? La primera era salir del depósito a plazo. ¿Cuál ustedes mantendrían? Ahora sí partimos por Dalibor desde Michigan. Yo creo que mantener fondos en equity bien diversificados a nivel global y quizás con una ponderación mayor para los mercados emergentes. Muy bien, renta variable, elige Dalibor Eterovich. Jimena. Si tienes entre 39 y 40 años, estás en el fondo A, quizás. Mira y te ríes, porque justo yo. Quedarte. Gracias por el dato directo. Quedarte en el fondo A, entre el A y el B, que eso es mayoritariamente renta variable y B, entre el A y el B estaría yo. Jimena elige una respuesta más que nada para los multifondos de las AFP. Pablo, ¿qué fondo mantener durante el segundo semestre? Puede ser como eligió Jimena, de multifondo, o como dice Dalibor, más que nada fondo de inversionista retail. Pensando en alguien que está en una AFP, efectivamente, corrigiendo por edad, ¿ya? Tú eres un hombre muy joven. Gracias. Me quedaría efectivamente o me movería, ¿cierto?, hacia los fondos que tienen un componente mayor de renta variable y de inversión en el extranjero A y B. Obviamente, si estoy próximo a la edad de jubilación, me quedo en mis fondos más tradicionales y de ahí no me muevo. Una pregunta también. Las condiciones financieras también para el sector privado están también siendo mejores y eso también puede llevar a una reactivación que eleve el precio de los activos. Ustedes lo esbozaron dentro de la respuesta, pero es algo también que uno tiene que tomar como antecedente de que, voy a parecer un poco como algo medio esotérico, pero de que las cosas van a estar mejor. ¿De que las condiciones financieras para el sector privado, para endeudarse, para invertir van a estar mejores también, Pablo? A ver, yo creo que las condiciones crediticias en Chile todavía son restrictivas. Cuando tú ves la encuesta que hace el Banco Central de condiciones de crédito, todavía son restrictivas y hay sectores particulares muy complicados. El objetivo del Banco Central, ¿cierto?, al cambiar la dirección de la política monetaria y hacerlo relativamente agresivo, es justamente que se produzca lo que tú dices. Ahora,
me adelanto tal vez a lo que tú decías, si yo tuviera que armar mi portafolio de inversiones. Eso mismo, ya, entremos directamente a eso. Pablo Correa recomienda. Si yo tuviera que hacer mi portafolio de inversiones, yo no tendría más de un 25% en Chile. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque creo que pese a lo que viene de baja de tasas de interés, etcétera, yo todavía le creo poco a la economía real chilena en el corto plazo. ¿Ya? Corto plazo me refiero a los próximos 2 años. Con excepciones, como decíamos, hay nombres corporativos particulares que yo te diga, mira, sabes de que a este le va a ver bien esto. Pero yo creo de que a Chile todavía le falta mucho por recuperar una senda donde, por ejemplo, se expanda en forma sustantiva la inversión y que tú tengas perspectivas que digas, sabes que esta economía va a crecer algo más que el 2%. Entonces, completando el portafolio, no más de 25% en Chile. Ok, 25% en Chile. Y el otro resto, 75%. Sí, y el resto, como te digo, dado mi perfil de riesgo, que yo te reconozco que soy más bien averso al riesgo, ¿ya? No tendría más de otro 25% en emergente y en nombres, ¿ya? Corporativos de buen rendimiento, aprovechando lo que decía Dalibor, que hoy día tú podrías tener ciertos papeles de renta fija en corporaciones de emergentes que te estén dando $+7. Y la otra mitad, dado mi perfil de riesgo, como te digo, lo tendría más bien un 25-25 en renta variable norteamericana y el otro en una, todavía aprovechando los niveles de tasa que por los próximos, como decía Dalibor, 9 meses más o menos todavía vas a tener una buena rentabilidad corta en el mercado norteamericano. Muy bien. Ahora la que recomienda su portafolio es Jimena Llosa. A ver, para una persona como moderado en cuanto a su tolerancia al riesgo, yo creo que yo sí tendría hoy día una parte digamos, quizás aumentaría mi porción de inversión en Chile, en renta, sobre todo en renta variable, considerando un portafolio de 50-50, ¿no? Con un nivel de moderado riesgo, tendría, o sea, quizás un 25% en acciones chilenas, el resto del 50% en acciones globales. Okay. Y en renta fija mantendría mitad en renta fija chilena, una persona chilena que vive en dólares, en pesos, etcétera, etcétera. Y la otra mitad entre deuda emergente en dólares, digamos de calidad, investment, no sé si investment grade, pero de mayor calidad, no high yield, y la otra parte entre todavía depósitos a plazo, caja y fondos mutuos de una duración de unos 9 años en Chile. Muy bien, ahora vamos a la última recomendación. Dalibor Eterovich recomienda. Mira, no voy a enfocar en números porque ya llevo bastantes años acá y los portafolios son muy distintos a los que uno normalmente veía en Chile, partiendo de la base de que acá normalmente no tienen más de un 10 a 15% del portafolio en emergente. Entonces, claro, probablemente mis pesos serían muy distintos. Pero sí puedo decir de que generar exposiciones a carry, o sea, tienes bastante espacio para tener renta fija de alta tasa de interés, tanto en dólares como en moneda local. Por lo tanto, una parte importante tendría un sobrepeso sobre eso. Y iría tomando también algunas posiciones en renta fija. Dentro de la parte de renta fija me gusta más en mercados emergentes que desarrollados. Y creo que ahí hay un espacio para tener una inversión de mediano plazo que puede generarte un outperformance con respecto a índices pasados o portafolios pasados que tenían bastante peso peso mayor lo que es la bolsa norteamericana. Yo creo que podemos estar estando un ciclo, como mencionaba antes, de dólar a la baja, que puede durar algún tiempo, y eso normalmente apoya a mercados emergentes y te apoya también al equity como a la renta fija, la parte de mayor duración. En AFP Habitat, tu pensión y el proceso lo puedes iniciar 100% online. Es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. Inicia tu trámite de pensión en www.afphabitat.cl. Y yo le quiero agradecer a Pablo Correa,
a Jimena Llosa y también a Dalibor Eterovich, porque esta asesoría personalizada realmente la desea cualquiera. Yo tuve el privilegio de estar aquí directamente con ustedes, pero también las personas que se conectaron a través de la transmisión de Radio Pauta en este segundo ciclo de conversación entre Radio Pauta y AFP Habitat, donde revisamos las perspectivas de los mercados de capitales para el segundo semestre del año. Le envío un abrazo virtual a Dalibor Eterovich, que está en Michigan. Dalibor, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un placer compartir este panel con tan destacados economistas. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Jimena Llosa, de Compass Group, muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto esta conversa. Y también Pablo Correa, vicedecano de la escuela en la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias por haber estado, Pablo. No, gracias a ti, Nico, y muchas gracias, Dalibor y Jimena. Un placer. Y muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros. Que tengan un excelente miércoles. Esto fue una nueva edición de Seminarios Hablemos en Pauta. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.